Hay despedidas que no se dicen con palabras, se dicen con silencios. Y hay personas que se van de tu vida, pero se quedan viviendo en tu cabeza. Porque despegarse emocionalmente de alguien no es dejar de pensar, es dejar de depender. Y hoy quiero hablarte de eso que nadie te enseña. Cómo soltar cuando el corazón todavía insiste. Cómo avanzar cuando el recuerdo todavía aprieta. Cómo seguir cuando una parte de ti se quedó esperando algo que nunca llegó. Nos enseñaron a amar, pero no nos enseñaron a irnos. Nos enseñaron a aferrarnos, pero no a elegirnos. Y por eso hay tantas personas caminando con el cuerpo libre y el alma encadenada, sonriendo por fuera mientras por dentro sigue negociando con el pasado. Porque el apego no siempre grita, a veces susurra. Te dice, solo un mensaje más, solo una mirada, solo un recuerdo. Y sin darte cuenta, sigues entregándole poder a alguien que ya no está. El problema no es que extrañes a esa persona. El problema es que te acostumbraste a sentirte completa solo cuando estaba. El problema no es el amor, es el miedo a enfrentarte contigo misma, sin distracciones, sin promesas, sin expectativas prestadas. Porque cuando alguien se va, no solo se va una persona, se rompe una historia que tú habías escrito en tu cabeza y duele no porque terminó, sino porque no fue como lo imaginaste. Hoy no vengo a decirte que no duela, vengo a decirte que no te quedes a vivir en ese dolor, porque aferrarte no es lealtad, es autoabandono. Y soltar no es perder, es recuperar el control que cediste cuando pusiste tu paz en manos de alguien más. El amor no debería costarte tu identidad, tu dignidad ni tu calma. Así que si estás aquí, si este tema te incomoda, si algo dentro de ti se movió con estas palabras, no es casualidad. Es porque ya sabes que seguir atada también es una decisión y hoy puede ser el día en que decidas liberarte. Cuando alguien se va y duele, casi siempre creemos que estamos extrañando a la persona, pero si somos honestas, lo que más pesa no es quién se fue, sino quién éramos cuando estaba. ¿Extrañas cómo te sentías, cómo te mirabas, cómo te imaginabas el futuro? ¿Extrañas esa versión tuya que se sentía elegida, acompañada, validada? Y ahí está la trampa más grande del apego. No siempre es amor, muchas veces es identidad prestada. Sin darte cuenta, empezaste a verte a través de sus ojos, a medir tu valor según su atención, a construir tu rutina, tus planes y hasta tus sueños alrededor de alguien más. Y cuando esa persona desaparece, no solo se va ella, se va una parte de ti que nunca aprendiste a sostener sola. Yo también estuve ahí. Hubo momentos en mi vida en los que confundí conexión con dependencia, compañía con completitud, y cuando todo terminó, el vacío no gritaba su nombre, gritaba el mío. Porque me había olvidado de quién era sin alguien al lado. Por eso despegarse emocionalmente no empieza bloqueando a nadie, empieza mirándote de frente y aceptando que entregaste partes de ti que no debían ser negociables. No para castigarte, sino para recuperarte. Separar quién eras tú de quién eras con esa persona es un acto de valentía brutal, porque te obliga a reconocer qué decisiones tomabas desde el miedo a perder y no desde el amor a crecer. Haz el ejercicio incómodo de escribir qué partes de ti dependían de esa relación. No lo maquilles. Tal vez tu seguridad, tu alegría, tus ganas, tu autoestima. Tal vez dejaste de hacer cosas que amabas porque ya no encajaban en esa historia. Yo abandoné rutinas, silencios necesarios, incluso sueños por no incomodar. Y cuando todo acabó, entendí que el dolor no era solo la pérdida, era el abandono previo que yo misma había cometido conmigo. Reconectar con lo que dejaste no es nostalgia, es sanación. Vuelve a esos espacios donde eras tú sin pedir permiso, sin explicación, sin miedo a no gustar. Empieza a construir una versión de ti que no necesite permiso para existir. Una versión que no se reduzca para ser amada, que no se calle para no ser abandonada. No es un proceso rápido, es diario. Habrá días en los que la memoria quiere engañarte y decirte que sin esa persona no era suficiente, pero no le creas. Esa versión tuya no murió, solo estaba dormida. Y cada vez que eliges volver a ti, cada vez que haces algo por ti sin esperar aprobación, estás rompiendo el apego desde la raíz. Porque cuando recuperas tu identidad, el vacío deja de tener nombre y el amor deja de doler. El apego casi nunca nace del amor real. Nace del miedo a estar sola.
del miedo al silencio, al espacio vacío, a escucharte sin distracciones. Porque el amor verdadero suma, acompaña, expande, pero el miedo encadena, aprieta y te hace creer que sin alguien al lado no sabes existir. Muchas personas no se quedan en relaciones por amor, se quedan por terror a enfrentarse consigo mismas. Y eso no es debilidad, es una herida no atendida. Nos enseñaron a compartir la vida, pero no a sostenerla solas, y por eso cuando alguien se va, el pánico no es perder a la persona, es quedarte contigo. Yo también le tuve miedo a la soledad. Hubo etapas en las que prefería cualquier ruido antes que el silencio, cualquier conversación antes que escuchar mis propios pensamientos. Porque cuando estás sola, no hay a quien culpar, no hay a quien distraer, no hay a quien entregarle la responsabilidad de tu bienestar. Estás tú frente a ti. Y eso asusta cuando no te conoces, cuando no te caes bien, cuando no has aprendido a habitarte. Por eso el apego se disfraza de amor, pero en el fondo es una negociación. Me quedo contigo para no enfrentarme a mí. La soledad no es una enemiga, es una maestra incómoda. Te muestra lo que has evitado, lo que has postergado, lo que has tapado con relaciones, mensajes y recuerdos. Aprender a disfrutar tu propia compañía no es romantizar estar sola, es aprender a sostenerte sin huir. Al principio duele, el silencio pesa, el teléfono llama, la mente inventa excusas para volver a lo conocido, pero si te quedas, si no corres, algo empieza a cambiar. Empiezas a escucharte, a entenderte, a reconocerte sin filtros, y ahí ocurre algo poderoso. Te das cuenta de que no estabas incompleta, solo estabas distraída. Reducir el ruido externo no es castigo, es respeto propio. Menos mensajes, menos redes, menos estímulos que te devuelven al pasado. No porque odies a esa persona, sino porque te amas lo suficiente como para no reabrir la herida todos los días. Yo aprendí que no puedes sanar en el mismo entorno que te rompe, y que a veces el mayor acto de amor propio es apagar el mundo para escucharte respirar. Quedarte contigo sin anestesia emocional es valiente. Es llorar sin escapar, es sentir sin huir, es aceptar el vacío sin llenarlo a la fuerza. Y cuando atraviesas ese miedo, cuando te sostienes sin huir, descubres algo que lo cambia todo. Ya no necesitas a nadie para sentirte completa. Desde ahí, el amor deja de ser una muleta y se convierte en una elección. Porque cuando aprendes a estar sola sin miedo, nunca más te quedas donde ya no hay amor. Muchas veces creemos que lo que duele es la ausencia, pero si te detienes un momento y te escuchas con honestidad, te das cuenta de que no es la persona lo que más pesa, es la expectativa que no se cumplió. Duele el futuro que imaginaste, la historia que escribiste en tu cabeza, las promesas que nunca se dijeron pero que tú diste por hechas. El dolor no viene del pasado, viene de ese mañana que construiste con ilusión y que nunca llegó. Y eso es devastador, porque no estás llorando lo que fue, estás llorando lo que creíste que sería. Yo también me aferré a fantasías, a versiones idealizadas de personas que en la realidad no podían o no querían sostener lo que yo soñaba. Y durante mucho tiempo confundí potencial con realidad. Me quedé esperando cambios, señales, momentos que validaran mi esperanza. Pero la verdad es esta: nadie te rompe tanto como la expectativa que tú misma te negaste a soltar. Porque mientras sigues esperando, no estás viviendo, estás negociando con una ilusión que no existe. Romper el vínculo emocional no significa odiar, bloquear o borrar a la persona. Significa romper el contrato silencioso que firmaste con una fantasía. Ese contrato donde decías: algún día, cuando cambie, cuando esté listo. Identifica qué esperabas que fuera esa relación. Escríbelo si hace falta, no para juzgarte, sino para verlo claro. Tal vez esperabas estabilidad, compromiso, presencia, cuidado. Ahora pregúntate con brutal honestidad: ¿eso fue real o solo una promesa imaginada? Porque aceptar lo que fue y no lo que prometía ser es uno de los actos más dolorosos y liberadores que existen. Aceptar la realidad no es resignarte, es dejar de mentirte.
Yo aprendí que mientras más tiempo pasas discutiendo con lo que no fue, menos espacio tienes para lo que sí puede ser. Dejar de negociar con escenarios que no existen es un acto de amor propio. Es decirte, ya no voy a seguir viviendo de suposiciones, recuerdos editados y futuros que solo viven en mi mente. La vida real ocurre aquí, no en el ¿qué hubiera pasado si? El apego se alimenta de la fantasía. Mientras sigas idealizando, el dolor seguirá activo. Pero cuando bajas a la realidad, cuando miras la historia completa, sin filtros, algo se acomoda dentro de ti. Tal vez no fue tan perfecto. Tal vez hubo señales que ignoraste. Tal vez amaste más la idea que a la persona. Y está bien reconocerlo. No te hace débil, te hace consciente. Cuando sueltas la expectativa, la ausencia deja de doler tanto, porque ya no estás esperando nada. Y cuando no esperas, recuperas tu poder. Porque el verdadero cierre no llega cuando la otra persona vuelve o explica. Llega cuando tú decides dejar de vivir enamorada de una historia que nunca existió. Cuando alguien se va, la mente corre directo a una conclusión peligrosa. No fui suficiente. Y esa idea, si no la cuestionas, se convierte en una herida que sangra durante años. Pero escúchame con atención, porque esto es importante. Nadie se va porque tú no tengas valor. Nadie se va porque no bastes. Las personas se van porque su papel en tu historia terminó, aunque duela aceptarlo. No todos llegan para quedarse. Algunos llegan para despertarte, para confrontarte, para enseñarte algo que solo el dolor podía mostrarte. Yo también confundí partidas con fracasos personales. Hubo momentos en mi vida en los que sentí que si alguien se iba era porque yo había fallado, porque no había sido suficiente, porque debía cambiar algo esencial de mí. Con el tiempo entendí que eso era una forma muy injusta de juzgarme. Hay personas que no se quedan no porque tú seas poco, sino porque lo que tú eres ya no encaja con lo que ellas pueden sostener. Y eso no es pérdida de valor, es alineación con la verdad. Cada relación deja una lección, incluso las que terminan mal, especialmente esas. Pregúntate con honestidad, ¿qué te enseñó esa relación? Tal vez te mostró dónde estabas abandonándote, qué límites no supiste poner, qué miedos estabas tapando con afecto ajeno. Tal vez te enseñó a identificar patrones, a reconocer señales que antes ignorabas, a entender que no quieres volver a negociar. Esa persona no vino a destruirte, vino a revelarte algo de ti que necesitabas ver. Agradecer la lección no significa romantizar el dolor. No significa justificar lo que dolió ni decir que todo pasa por algo de forma superficial. Significa aceptar que incluso lo que no salió como esperabas puede transformarse en sabiduría si decides aprender en lugar de quedarte en la herida. Yo agradecí relaciones que me rompieron no porque disfrutara el dolor, sino porque después de ellas fui más consciente, más firme, más honesto conmigo mismo, y eso no lo habría aprendido en la comodidad. Cerrar el ciclo conscientemente es un acto de madurez emocional. No siempre habrá una despedida clara, una explicación o una disculpa. A veces el cierre lo tienes que crear tú. Cerrar es dejar de revisar conversaciones, dejar de imaginar reencuentros, dejar de preguntarte qué hubiera pasado si. Es aceptar que esa historia cumplió su función y que insistir solo prolonga el sufrimiento. El cierre no depende de la otra persona, depende de tu decisión de soltar. Cuando alguien se va, no te roba valor, te devuelve a ti. Te obliga a mirarte, a reconstruirte, a redefinir quién eres sin esa presencia. Y ahí, aunque no lo veas de inmediato, hay poder. Porque el verdadero crecimiento no ocurre cuando todo se queda, ocurre cuando algo se va y tú decides no irte contigo. Quien se va no te quita, te revela, y cuando entiendes eso, el dolor deja de ser una condena y se convierte en un punto de partida. Hay heridas que no sanan no porque sean profundas, sino porque no dejamos de tocarlas. Cada mensaje que revisas, cada historia que miras, cada foto que reaparece no es nostalgia, es una recaída emocional. Y tienes que decirte la verdad, aunque incomode. El contacto prolonga el duelo, no te ayuda a cerrar, te mantiene atada. No te acerca a la paz, te mantiene en la herida.
No puedes sanar algo que sigues estimulando todos los días. Durante mucho tiempo yo también me engañé creyendo que mantener el contacto era una forma madura de cerrar ciclos. Me decía que era para quedar bien, para no ser exagerado, para demostrar que ya no dolía. Mentira. Cada interacción removía lo que aún no estaba resuelto. Cada notificación era una pequeña esperanza disfrazada. Y mientras existía esa puerta entreabierta, mi mente no podía descansar, porque el cerebro necesita claridad para sanar. Y el contacto constante solo genera confusión. Eliminar estímulos no es huir, es protegerte. No es inmadurez, es higiene emocional. Silenciar, borrar, dejar de exponerte no significa que no amaste, significa que ahora te amas más. Cuando sigues viendo su vida, su avance, su sonrisa sin ti, no estás siendo fuerte, estás siendo cruel contigo. Estás alimentando una comparación que nunca será justa porque tú estás en proceso de duelo y la otra persona no necesariamente. Y eso rompe por dentro. Dejar de buscar señales es uno de los actos más difíciles, porque la mente desesperada convierte cualquier cosa en significado. Un like, una canción, una coincidencia, una hora repetida, todo parece un mensaje, pero no lo es. Son solo intentos de tu mente de mantener viva una conexión que ya terminó. Mientras sigas buscando señales, seguirás esperando. Y mientras esperas, no avanzas. La paz no llega cuando aparece una señal, llega cuando dejas de necesitarla. El silencio asusta porque te enfrenta contigo. Sin mensajes, sin distracciones, sin anestesia emocional, pero el silencio también ordena. En el silencio vuelves a escucharte. En el silencio tu sistema nervioso se calma. En el silencio deja de haber estímulos que reabran la herida. Yo entendí que el silencio no era castigo, era medicina. Incómoda al principio, pero profundamente sanadora con el tiempo. Al principio duele más, porque el contacto funciona como un analgésico momentáneo. Te calma un rato, pero no cura. Y cuando el efecto pasa, el dolor vuelve más fuerte. El silencio, en cambio, duele de golpe, pero luego empieza a sanar de verdad. Es como dejar de rascar una costra. Al inicio arde, pero solo así la piel se regenera. Distancia no es odio. Distancia es respeto por tu proceso. Es decirte, esto me duele y no voy a seguir lastimándome. Es entender que no todo lo que extrañas te conviene y que a veces el acto de amor propio más grande no es insistir, sino retirarte a tiempo. El duelo no se supera con contacto, se atraviesa con silencio y dignidad. Hay una verdad que duele aceptar, pero que cuando la entiendes te libera. No te falta esa persona, te faltas tú. No es su voz lo que extrañas, es la tuya apagada. No es su presencia lo que duele, es el abandono silencioso que hiciste de ti mientras intentabas sostener algo que te consumía. Cuando una relación termina y sientes vacío, ese hueco no siempre lo dejó la otra persona. Muchas veces estaba ahí desde antes y la relación solo lo anestesió. Yo también confundí amor con refugio. Creí que extrañaba a alguien cuando en realidad extrañaba sentirme acompañado, validado, importante. Extrañaba la versión de mí que se sentía elegido. Pero cuando esa persona se fue, lo que quedó fue un eco incómodo. Yo no sabía estar conmigo y ese descubrimiento fue brutal, pero necesario. Porque mientras sigas creyendo que alguien te completa, seguirás entregando tu poder emocional. El apego pierde fuerza cuando te completas. No cuando la otra persona regresa, no cuando te da una explicación, sino cuando vuelves a ti, cuando tu vida vuelve a tener centro. Cuando tus días no giran alrededor de recuerdos, sino de propósito. Regresar a ti no es egoísmo, es supervivencia emocional. Es recordar que tú estabas antes de esa historia y puedes estar después más consciente, más fuerte, más entero. Invertir energía en tu crecimiento no es una distracción, es reconstrucción. Es usar el dolor como combustible. Yo tomé momentos de ruptura y los convertí en momentos de disciplina. No porque no doliera, sino porque dolía demasiado como para desperdiciarlo. Empecé a cuidar mi cuerpo, mi mente, mis rutinas, no por estética, sino por respeto. Porque cada acción coherente le decía a mi autoestima, aquí estoy, no te voy a volver a abandonar. La autoestima no se reconstruye,
con frases bonitas frente al espejo, se reconstruye con hechos, con promesas pequeñas que cumples, con hábitos que sostienes incluso cuando nadie te ve, con decisiones incómodas que te acercan a quien quieres ser. Cada vez que eliges lo correcto sobre lo cómodo, algo dentro de ti se ordena. Y poco a poco, sin darte cuenta, ya no necesitas tanto a quien antes creías indispensable. Haz cosas que te recuerden quién eres. Vuelve a lo que te hacía sentir vivo antes de esa relación. A tus pasiones, tus amistades, tus sueños pausados. No para llenar el vacío, sino para reconectar con tu identidad. Porque cuando recuerdas quién eres, dejas de mendigar atención, dejas de aferrarte, dejas de sentir que sin alguien no vales lo suficiente. Extrañar a alguien es humano, pero depender de alguien para sentirte completo es una herida que pide atención, y esa atención no viene de fuera, viene de ti. Cuando empiezas a darte lo que esperabas que el otro te diera, algo cambia. El apego se debilita. La necesidad se transforma en elección, y desde ahí cualquier vínculo futuro será más sano. No te falta nadie, te estabas dejando para después y hoy es el día de volver a ti. Soltar no es borrar la memoria ni fingir que no dolió. Soltar es dejar de resistirte a lo que ya es, porque aquello contra lo que luchas con rabia, con negación o con culpa se queda más tiempo del necesario. Lo que resistes, persiste. Y muchas veces no es la persona lo que te ata, es la pelea interna con la realidad. Es decirte, no debió pasar, no tendría que doler, ya debería estar mejor. Esa exigencia solo alarga el proceso. Yo aprendí esto a la fuerza. Durante mucho tiempo quise soltar rápido, como si el dolor tuviera un botón de apagado. Me decía que tenía que ser fuerte, que no debía sentir tanto, que había gente que lo pasaba peor, y sin darme cuenta me estaba juzgando por sentir. Pero el dolor no se va cuando lo reprimes, se esconde. Y desde ahí controla tus decisiones, tus relaciones, tu autoestima. El verdadero soltar comenzó cuando dejé de pelear conmigo por estar roto. Permítete sentir sin juzgarte. Eso no te hace débil, te hace honesto. Hay días en los que te sentirás mejor y días en los que el recuerdo regresará sin aviso. No es retroceso, es proceso. El corazón no sana en línea recta, sana en espirales. A veces vuelves a un punto conocido, pero con más conciencia. Sentir no es quedarte atrapado, es permitir que la emoción haga su trabajo y se vaya. Las emociones que se sienten se transforman, las que se reprimen se enquistan. Dejar de pelear con lo que ya pasó es uno de los actos más difíciles y más liberadores que existen, porque pelear con el pasado es como discutir con una pared. Siempre pierdes energía y nunca cambias el resultado. Lo que pasó, pasó, no porque fuera justo, no porque fuera lo que merecías, sino porque ocurrió. Aceptarlo no significa aprobarlo, significa dejar de sangrar por la misma herida todos los días. Yo tuve que decirme muchas veces, esto no era lo que quería, pero es lo que fue y desde aquí voy a construir. Aceptar el dolor no lo hace eterno, lo hace transitorio. Cuando te permites vivirlo sin dramatizarlo ni minimizarlo, empieza a perder fuerza. Es como atravesar una tormenta en lugar de huir de ella. Mojarte, cansarte, temblar, pero salir al otro lado. Resistirte solo te deja atrapado bajo la lluvia. La aceptación es el paraguas emocional que no evita el dolor, pero te permite avanzar. Confiar en que el tiempo trabaja a tu favor no es resignación, es sabiduría. El tiempo no borra por sí solo, pero acomoda, ordena, da perspectiva. Hoy duele porque estás dentro de la herida. Mañana dolerá distinto porque habrás crecido alrededor de ella. Yo soy testigo de que hay dolores que un día parecían insoportables y hoy son recuerdos que no gobiernan mi vida. No porque los haya olvidado, sino porque dejé de resistirme a ellos. Soltar no es olvidar nombres, fechas o momentos. Soltar es dejar de tensar
el alma contra lo inevitable. Es decirte, esto pasó, dolió, me marcó, pero no me define. Y cuando haces eso, algo se afloja por dentro. La herida respira y tú también. El apego no se desvanece porque lo analices 1000 veces en tu cabeza. No se rompe porque repitas frases motivacionales frente al espejo, ni porque escribas en un diario lo mucho que duele. Pensar no sana, actuar sí, porque mientras tu mente recrea la ausencia, tu vida se queda estática, atrapada en el mismo recuerdo, en la misma nostalgia, en el mismo que hubiera pasado si. El desapego real ocurre cuando tomas decisiones concretas que reconstruyen tu mundo sin depender de alguien más. Cuando aprendí esto, me di cuenta de que pasé demasiado tiempo sentenciado a la inercia emocional. Pensaba que el dolor se iría solo, que el tiempo haría su trabajo. Pero el tiempo solo es un aliado si tú lo activas con movimiento. Así que entendí que debía generar nuevas experiencias, romper patrones y crear recuerdos que no incluyeran el vacío que había dejado esa persona. Al principio no tenía ganas de nada. Salir, interactuar, probar cosas nuevas parecía forzado, incluso injusto, porque sentía que estaba traicionando mi propio duelo. Pero cada acción, por pequeña que fuera, fue levantando un nuevo piso dentro de mí. Cambia tus rutinas asociadas a esa persona. Si siempre ibas a cierto lugar juntos, ahora ves sola o con amigos. Si ciertas canciones te llevaban al pasado, crea nuevas listas que acompañen tu presente. Cada cambio es un recordatorio de que puedes existir de otra manera, sin depender de ese vínculo que te ataba. Genera nuevos recuerdos, incluso simples, un café diferente, un paseo por una calle que nunca recorriste, un hobby que dejaste de lado. Cada momento vivido fuera de la sombra de ese apego es un ladrillo más en la construcción de tu independencia emocional. Muévete aunque no tengas ganas. La motivación llega después de la acción, no antes. Levántate, sal, sonríe, aunque sea por compromiso, intenta aunque el cuerpo diga que no, porque la fuerza no es un sentimiento, es un hábito. Y el desapego es una construcción activa, no una meditación pasiva. Cada pequeño acto que haces en dirección a tu vida que no depende de él o ella es una declaración de que tu bienestar es más grande que tu memoria. Poco a poco la nostalgia pierde peso, la mente se despeja y descubres que la verdadera libertad no estaba en pensar en olvidar, sino en vivir. El apego se rompe cuando decides existir más allá de lo que te retiene. Cada acción, cada paso, cada nueva experiencia es un acto de sanación. Y así, sin darte cuenta, el vacío se transforma en espacio para ti. Amar no significa desaparecer. Amar no implica borrarte, no implica minimizar tus sueños, tus necesidades, tu voz o tu esencia para encajar en la vida de alguien más. Muchas veces confundimos apego con amor y sacrificio con entrega y terminamos creyendo que lo correcto es ceder todo por mantener a alguien a nuestro lado. Pero si para amar tuviste que desaparecer, eso no era amor, eso era una ilusión disfrazada de necesidad, un contrato silencioso donde tu valor quedaba subordinado al deseo ajeno. El amor auténtico no te quita, te expande, te hace sentir más tú, más viva, más segura. La primera acción que debemos tomar es establecer límites claros. No hay crecimiento ni respeto si no definimos hasta dónde estamos dispuestas a ceder y dónde termina nuestra dignidad. Aprender a decir no a lo que nos anula, a lo que nos desgasta, a lo que nos hace olvidar quiénes somos, es el acto más poderoso de amor propio. No es egoísmo, es reconocer que tu presencia tiene valor y merece ser respetada. En mi vida he visto cuántas veces nos aferramos a relaciones que nos exigen renunciar a nuestra esencia y luego nos preguntamos por qué nos sentimos vacíos. Los límites no solo nos protegen, sino que enseñan a los demás cómo tratarnos. El siguiente paso es elegir relaciones que te expandan, que te eleven y no que te reduzcan. Rodéate de personas que te inspiren a ser tu mejor versión, que celebren tu independencia y que respeten tus tiempos y espacios. El amor que te exige desaparecer no es amor, es control, es miedo disfrazado de cuidado.
Aprender a discernir entre el amor que nutre y el que limita es fundamental para despegarte emocionalmente y recuperar tu fuerza. Y finalmente, no negocies tu valor por compañía. La soledad no es enemiga, es un laboratorio donde te redescubres, donde reconstruyes tu autoestima con hechos, donde recuerdas que tu presencia es suficiente, que tu esencia merece respeto y que tu vida no depende de que alguien más la valide. Amar no es perderte, es encontrarte mientras das y recibes de manera equilibrada. Amar empieza cuando dejas de regalar tu vida como moneda de cambio. Si te das cuenta, cada límite, cada elección consciente y cada acto de respeto hacia ti misma es un paso para liberarte de la ilusión que te hacía pensar que perderte era amar. Y al final, el verdadero amor nunca pide que te sacrifiques, sino que te mantengas entera y digna, incluso mientras entregas tu corazón. Soltar no es un acto de debilidad, es un acto de valentía profunda, silenciosa, que muchas veces nadie ve. Hay quienes creen que resistir, aferrarse, vivir en la espera de lo que ya no puede ser es fuerza. Pero la verdadera fuerza no está en aguantar lo que nos destruye, sino en elegirnos a nosotras mismas, en decidir que nuestra vida merece avanzar, que nuestro corazón merece respirar. He visto a tantas personas, y me incluyo, que confunden sufrimiento con amor y permanecen atrapadas en historias que les quitan más de lo que les dan, convencidas de que ceder a la despedida es perder. Pero soltar es ganar espacio, ganar claridad, ganar libertad para ser quien realmente eres. El primer paso es declarar internamente el cierre. No es algo que necesitas gritarle al mundo. Es un acto íntimo, poderoso, donde reconoces que lo que fue y que tu energía ya no pertenece a aquello que no te nutre. Hazlo con palabras que resuenen en tu corazón, aunque duelan, aunque sientas miedo. Esa declaración es la semilla de tu renacimiento. Luego viene el compromiso con tu sanación. No se trata de olvidarlo, sino de elegir tu bienestar sobre la memoria, tus días sobre los recuerdos, tu paz sobre la ausencia. Esto requiere disciplina emocional. Cada día que eliges caminar hacia adelante, aunque duela, estás reconstruyéndote, recordándote que eres más grande que cualquier pérdida. Finalmente camina hacia adelante aunque el dolor insista en detenerte. Habrá días en los que sientas que la nostalgia te arrastra, que la soledad pesa, que tu corazón recuerda más de lo que querrías. Camina de todas formas. Cada paso, por pequeño que parezca, es un acto de coraje.